Por eso que el autor dice, por tanto, es necesario o es urgente que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En nuestro diario vivir hay muchas distracciones que nos desenfocan de lo importante. En las cosas de la semana, en las cosas que nos traen preocupación. Pero el autor también tiene una aplicación para nosotros y esto claramente debemos hacerlo. Noten, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra descuidar, ¿cierto? Usted la entiende muy bien. Cuando quieren que Cuando usted desea que sus cosas sean cuidadas, ponemos todo el ánimo, todo el énfasis, ¿cierto? Dejamos a un encargado sobre nuestras cosas, me vas a cuidar bien, ¿cierto? El hogar, voy a salir. Siempre ponemos interés en lo que a nosotros nos importa. Y en muchos casos no nos damos cuenta que son cosas materiales, hermanos, que van a perecer, que no van a trascender. Pero el autor llama la atención a estos destinatarios que estaban dudando de la suficiencia de Cristo y les llama la atención, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje de salvación? Bueno, en realidad no. Quizás otro domingo voy a ir y estoy ocupado en el día de hoy, tengo tantas cosas que hacer. Y el autor dice, no hagas eso. No descuides un mensaje que puede traer salvación a tu vida. No descuides un mensaje que pueden escuchar tus familiares. Por eso es muy importante, hermanos, cuando somos creyentes, muchas veces tenemos visitas. ¿Dónde están las visitas? Vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo escaparemos nosotros y tú si descuidas un mensaje de salvación tan grande? Noten la expresión, tan grande. Eso habla del concepto que tenía el autor de la salvación. No era venir a escuchar un consejo moral, no, se está hablando de salvación de tu alma. Entonces el autor dice, ¿cómo vas a escapar si ignoras lo más relevante de la vida? No podrías escapar si ignoras el mensaje de Cristo. Noten, y ahí va subiendo el tono. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué es esto? No endurezcáis vuestros corazones. Y ahí da el ejemplo histórico, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esta epístola está escrita a hebreos, pero también les recuerda constantemente a sus padres. No hagan como lo hicieron sus padres. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones. Esto tiene que ver con que es tu responsabilidad, mi responsabilidad, ¿cierto? Tener un corazón humilde delante de Dios. Es que no quiero escuchar, no estoy de acuerdo. Hermanos, cuando uno tiene un corazón duro, un corazón que se cierra a las cosas de Dios, hasta tu cara lo refleja. Si piensas tú que la gente no se da cuenta, estás equivocado. Por eso es importante, y esto claramente es contemporáneo. Si oyes la voz de Dios, ¿cuándo? Cada domingo tú vienes a este templo y escuchas palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? No endurecer tu corazón. Y esto también, por supuesto, fue en su momento necesario para los oyentes. Noten este versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor define de pasada qué es un corazón malo. Esta persona tiene un corazón malo. Aquí el corazón malo es de incredulidad. Pero noten el llamado aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es un llamado general y plural. Tú eres parte de una comunidad. Debes preocuparte del otro. En este mundo tan egocentrista, todos quieren buscar lo suyo primero, ¿cierto? Pero aquí el llamado también se explaya. Preocúpense unos a otros. Y por eso que tenemos que seguir practicando el llamarnos, el preguntar, ¿cómo has estado? No te hemos visto. Seguramente si yo les pregunto a ustedes, ¿se han dado cuenta de que hay algunas personas en esta iglesia que no han venido por un par de domingos? ¿Lo sabes? ¿Sabes quiénes son? ¿Lo has llamado? ¿O solamente estás preocupado de ti? Notan que el autor dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Es un llamado a todos. Y noten cuál es el problema del corazón malo. No solamente es la incredulidad, sino que ¿qué es esto? Es apartarse del Dios vivo. Noten el otro versículo, 4.1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Noten que va subiendo
¿cierto?, la exhortación. Son llamados que el autor va diciendo, ¿cierto? Pero ahora él está subiendo el tono y dice, ¿saben qué? Teme. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, ¿cierto? Y hacíamos algo malo y sabíamos que íbamos a llegar a la casa y el papá nos iba a retar. No era un temor simple y sencillo, porque en la escuela antigua era muy diferente la disciplina que vemos en el día de hoy. Y eso obviamente a veces puede ser tan contraproducente, hermanos, cuando vemos que la educación en el día de hoy es tan pusilánime, ¿cierto? No, no hagas desorden, no hagas esto. Nuestros padres antiguamente, una sola mirada, ¿cierto? Y ahí quedábamos, pero fijos y temblando, porque sabíamos que después se venía la gran tribulación en la casa, ¿cierto? Qué tiempos aquellos, ¿cierto? Pero eso tenía que ver con el temor, hermanos. En el día de hoy se ha perdido todo eso. Le decimos a nuestros hijos, hijo, ven a comer, y el hijo, ven a comer, como 10 veces, ¿cierto? Por si acaso, digo, puede que pase eso por aquí, quizás no lo creo, pero antiguamente eso no era así. Miren, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo no está hablando, claro, del día sábado, pero el reposo, como lo vimos, es Cristo, hermano. El autor está usando una comparación, porque son creyentes hebreos que siempre estaban pensando en la tierra de Canaán, tema material, ¿cierto? Pero el reposo es Cristo. Puede que no llegues a la tierra de Canaán, pero lo trágico es que no llegues a la presencia de Cristo. Eso es lo trágico. Otro versículo, 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está todo claro, está todo, ¿cierto?, muy bien explicado. Es coherente creer en Cristo, es coherente, es lo mejor, es lo más sabio hacerlo. Por eso el autor dice, procuremos. Y cuando tú procuras algo, a eso le pones prioridad. Y yo te puedo preguntar, ¿a qué pones prioridad tú en la semana? ¿A tus negocios? ¿Y cuál es la relevancia de eso? Si eso no va a tener ninguna trascendencia. Claramente lo básico es que puedas mantener tu hogar y Dios te da la fuerza, te da la salud para hacerlo. ¿No has pensado en eso? ¿Por qué estás trabajando todos los días los lunes? ¿Quién te da esas fuerzas para levantarte? ¿Quién te da el trabajo? Entonces, ignorar, hermanos, lo espiritual por este enfoque, ¿cierto?, tan, digámoslo así, materialista de, no, es que yo necesito hacer esto, tengo que hacer esto otro. Procuremos, dice, pues entrar en aquel reposo, estar en Cristo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todo el tiempo está animando, está advirtiendo. Noten este otro concepto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ya ustedes ya saben a qué se refiere acerca de esto. ¿Se acuerdan? Sobre Melquisedec. ¿A qué se referirá con Melquisedec? Y el autor dice, es un tema que dice que es difícil de explicar, pero no porque la temática sea difícil, lo hemos explicado varias veces, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. A veces la gente viene a la iglesia y dice, oh, qué lata, van a enseñar doctrina, oh, qué lata. Qué bueno que eso no ocurra acá, porque esta iglesia tiene una dieta diferente. No estoy diciendo, hermanos, que si bien es cierto podemos decir que tenemos la mejor iglesia, pero entienda esa frase, no es que seamos la mejor, porque esta iglesia está constituida de pecadores. Queremos ser una iglesia, ¿cierto?, que pueda rendir cuenta a Dios y que pueda tomar en cuenta, ¿qué cosa? Lo que Dios dijo que tomáramos en cuenta, ¿qué es? Su palabra. Pero aquí, en este texto, ¿cierto?, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la idea implícita? Tú tienes que crecer. Si llevas aquí tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, es evidente que no puedes estar igual. Tienes que crecer en todos los sentidos de la palabra. Tienes que ser más maduro. Tienes que crecer más en el Señor. Tienes que ser mejor esposo, mejor esposa, más obediente al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está siendo expuesto por medio de su palabra. No puedes seguir igual o caer en la ambigüedad.
Y eso es lo que de algún modo estaba pasando en este grupo de personas que estaban quedándose pegados. Dice, bueno, es difícil de explicar a ustedes, pero no porque la temática sea difícil, porque ustedes se han vuelto difíciles, ¿cierto?, a la hora de escuchar. No ponen atención, no les interesa crecer en la gracia de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Otro texto también que nos habla, ¿cierto?, de la advertencia. Por tanto, y esto ya es un llamado, dejando los rudimentos, ¿cierto?, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a lo que es mejor, a lo que es completo, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hermano, es natural que una iglesia, ¿cierto?, ordenada, constituida por personas que son pecadores pero que quieren servir al Señor, es natural que vaya creciendo en conocimiento, no solamente creciendo hacia el lado con respecto a la cantidad de personas, sino creciendo desde el punto de vista cualitativo. ¿Y a qué me refiero con eso? A la calidad de creyentes que viene a esta iglesia, en madurez, en conocimiento del Señor. Todo eso redunda en acciones de gracia, ¿cierto? Y en obras, ¿cierto?, espirituales. Por eso el autor dice, por tanto, ya, dejen de pedir leche, avancen en el conocimiento del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente, y noten aquí la advertencia ya va subiendo el escalafón, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un caso hipotético que está poniendo el autor. El ejemplo es hipotético, pero la verdad aquí no es hipotética. Si ignoras a Cristo y quieres pecar voluntariamente y seguir en tu pecado, bueno, no hay más remedio para tu situación. Sigue en tu pecado y te vas a encontrar con un Dios que va a disciplinarte y va a caer la ira de Él sobre ti. Entonces, hermanos, las cosas del Señor, como se dicen, no pueden tomarse a la ligera. O las tomas en serio o simplemente no las tomas. Vuelvo a repetir, si pecáremos voluntariamente, hermanos, ¿quién quiere pecar voluntariamente? Teológicamente hablando, Juan nos ayuda en esto en sus epístolas. El que peca, ¿cierto?, o está pecando no le ha conocido, dice Juan. Cuando alguien quiere ir en contra de Dios, es una señal evidente de que esa persona no entiende quién es el Señor, no entiende lo que Dios pide. Ahora, otro versículo más. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cierto? Algunas personas pueden faltar un domingo, otro domingo, después aparecen, son súper temporarios, y a veces no se les puede decir mucho, ¿cierto? Pero el autor aquí hace un llamado a todos nosotros, no dejando de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque tu deber es congregarte, tu deber es venir a adorar al Señor, tu deber es escuchar la palabra, someterte a lo que Dios dice. Ese es nuestro deber y yo vengo con gozo a hacer eso. No debe ser una obligación. Oh, qué lata venir. Para alguien que no conoce a Dios puede ser una obligación, pero alguien que entiende su necesidad de Cristo va a venir con alegría a expresar alabanzas a su nombre. Por eso que tenemos este orden de culto, ¿cierto? Antiguamente en las liturgias era así. Se alababa al Señor, se exaltaba su nombre. Y todos debemos hacerlo, ¿cierto? Pero también venimos para escuchar su palabra, que es parte de lo que Él requiere. Llegamos finalmente al contexto de nuestro pasaje, contexto más directo, en donde hay una última advertencia en este sentido. Y el autor dice, miren, ¿saben lo que pasa? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Se acuerdan? Eso es lo que está diciendo el autor. Ustedes son hijos descendientes de hebreos y ustedes saben muy bien su historia. Esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pero noten la comparación que hace el autor cuando añade: ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta retórica. La respuesta es, no tiene perdón. Miren, déjenme poner esto en su contexto. El autor está presentando en toda la epístola las prerrogativas de Cristo,
¿Quién es Cristo? Desde el capítulo 1 se presenta quién es Cristo. Miren, acompáñenme solamente por un instante. ¿Quién será Cristo? Uno podría preguntar. Y para eso se ha dedicado el autor de esta epístola a poder exponerlo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos a los padres por los profetas, en nuestros posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Noten, a quien constituyó heredero de todo. Muchas veces nosotros decimos, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Eso no es tuyo, ¿de quién es? Todo lo que tú tienes es de Dios. Dice, heredero ¿de cuánto? De todo, hermano. Y después dice, por quien asimismo hizo el universo, creador, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es divino. ¿Por qué? Cristo es Dios. Después dice, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta mi vida? Dios es el que la sustenta. Después sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¡Wow! Él es mi sacerdote. Dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ese es Cristo. No es un cristicito, ¿cierto?, que podamos imaginarnos. Que la gente ora y dice, ayúdame Señor, ayúdame en esto. ¿Cuánta gente clama a Dios, pero no es capaz de someterse a su señorío? No es capaz de someterse a lo que Él pide. Él es Señor, hermano. No es solamente es un Salvador. Es Señor. ¿Y cómo se presenta en toda la epístola? Ustedes van a ver después del capítulo 3, por ejemplo. Por tanto, hermanos santos participantes, 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. Noten la urgencia del autor. No pasen por alto. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ustedes van a ver después, capítulo 6, 7, 8... cómo es que el autor presenta argumentos tras argumentos para decirnos, Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, por medio de Él te puedes acercar a Dios. Por eso que el llamado que después Él hace en el capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón, dice el autor, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Después de expresar todo lo que tiene que ver con quién es Cristo, Él dice, bueno, ¿y qué estás esperando? Acércate a Cristo. Ahora, llegamos al capítulo 11 y hay un último versículo que se dice aquí, recuerden esta advertencia, tremenda advertencia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pato? No me interesa a Cristo. No me interesa su sacrificio. Bueno, si tú piensas así, no queda otro remedio para ti sino la ira de Dios simplemente. Hermano, estas son tremendas advertencias. No hay que tomarlo a la ligera. Ahora, una buena pregunta antes de avanzar en esto, hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la razón detrás de todas las advertencias y del majestuoso contenido cristológico de la epístola? Miren, hay un hilo rojo constante en la epístola, ustedes lo acabamos de ver. ¿Cuál es? Advertencia. Pero hay otro hilo rojo que podemos nosotros ver, que tiene que ver con la cuestión de la fe. Un segundo hilo rojo. ¿Saben? El 11 es como la contraparte de todo. Es como que el autor decía, mira, te presento las evidencias. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Te quedan 2 opciones. O crees o simplemente recibes la ira de Dios. Nada más. ¿Y en qué consiste esa fe? Ahora, miren, acompáñenme por un momento. Hebreos 2.3, por favor. Hebreos 2.3. ¿Cómo es que hay otro hilo rojo aquí? Implícitamente está en la fe, en todos estos versículos. Está escondido este hilo rojo, ¿cierto?, de la fe. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Tú has oído la palabra. Y el autor dice, ¿cómo vas a escapar de una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por los que oyeron? También se testificó sobre ello, dice el versículo 4, juntamente Dios con ellos, con señales y prodigios diversos, por medio del repartimiento del Espíritu Santo.
Hay hechos ahí que se están mencionando y esos hechos requieren ¿qué cosa? Requieren fe. El autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? El que descuida es el que no cree. El que corre y dice, no, esto tengo que guardarlo, tengo que obedecer a esto, he oído esta palabra. Eso está implícito ahí, requiere fe. Noten el versículo 9 también de esta epístola. Implica escuchar y retener el oído, 2.3, 2.9. ¿Qué implica? Implica creer en el testimonio apostólico, noten. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Noten cómo empieza este versículo, pero vemos. Ese es un plural, ¿cierto? Apostólico, digámoslo así, aunque no sabemos quién es el autor de esta epístola, pero él se suma a esta pluralidad, ¿cierto?, de testigos oculares y dice, pero no es algo ficticio, no es algo místico. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su condición de hombre, Jesús, coronado de gloria, exaltado a través, ¿cierto?, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La fe implica en este versículo creer en el testimonio apostólico. Por eso Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿se acuerdan? Eso os anunciamos. Entonces, si tú crees en Cristo, tienes que creer en el testimonio apostólico bíblico, por supuesto. Noten el 3.1. Ahí está implícito también la fe. ¿De qué manera? Por tanto, hermanos santos, 3.1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la idea aquí? Implica la consideración de Cristo como sumo sacerdote. El autor no es ambiguo, no dice considerar a este maestro de la luz, no dice eso. Consideren a este caudillo de nuestra fe, no dice eso. ¿Cómo dice? Considerar al apóstol que es enviado y concretamente al sumo sacerdote de nuestra fe. Eso es Cristo, el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote definitivo para ti y para mí. Entonces, eso requiere fe, por supuesto, está implícito, porque debo creer que Cristo no es simplemente un ejemplo a seguir. Cristo es el vicario de quienes hemos creído. Cristo es un representante, el que toma el lugar mío, ¿cierto?, en la cruz. Eso implica creer justamente que Él es sumo sacerdote. Noten en el versículo 7, ya lo hemos leído. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es la idea aquí? La cuestión de la fe implica tener cuidado con la torpeza de endurecerse. Eso también implica la fe. La fe no tiene que ver con mantener mi postura. No, significa me rindo ante ti. Hay un himno que decía, ¿cierto? Yo me rindo a ti. Bueno, eso justamente es lo que uno hace cuando viene a Cristo. Yo me rindo a ti. Y el autor está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo opuesto es, ¿cierto?, ablandar el corazón. Y eso implica tener fe, por supuesto. Noten el versículo 12, por favor. 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí también está implícita la fe. ¿En qué sentido? Implica considerar el peligro del pecado de la incredulidad. Uno igual se hace un examen y uno puede endurecerse en cualquier momento. Por cualquier cosa en la vida cotidiana nos endurecemos muchas veces en nuestro hogar, porque queremos mantener nuestra postura cuando discutimos con nuestra esposa o nuestro esposo, ¿cierto? O en el trabajo te puedes endurecer. Obviamente que eso no es característica de un creyente. No se ve bien eso. Peor aún si eres cristiano y obviamente si estás frente a la palabra de Dios. Endurecer el corazón es algo terrible. Eso evidencia, ¿cierto?, un peligro, y el peligro es el pecado. Pecado de la incredulidad. Noten el versículo 1 del capítulo 4. 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. ¿Qué implica esto? Implica temer las consecuencias de la incredulidad.
no me va a pasar nada. En la televisión uno puede ver en el día de hoy periodistas, ¿cierto? Cómo es que la moralidad, ¿cierto?, ha caído en decadencia. No, Dios es bueno, nos ama a todos. Eso es lo que piensa la gente en el día de hoy. La gente que no cree en Dios. Pero ¿por qué el autor dice temamos? ¿No te suena extraño eso? Tú no vas a temer a alguien que no es digno de temer. Pero el autor dice temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa. Y hermano, el evangelio es presente. Por eso esta expresión, si oyeres hoy su voz, el evangelio, no endurezcáis vuestros corazones, sino corre a Cristo, que es tu salvación. Está ahí a las puertas el llamado, está ahí a las puertas la solución del problema. Pero aquí, en este 4.1, la fe también está implícita. ¿En qué sentido? Porque implica temer a las consecuencias de la incredulidad. Noten el versículo 6, por favor, de este mismo capítulo. Capítulo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo en aquel entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Noten que el autor está volviendo a sacar este pasaje del Antiguo Testamento y lo está actualizando. Está diciendo lo que se dijo antes sigue vigente. ¿Cuál es la idea aquí? Implica tomar en serio el reposo. ¿Qué reposo? ¿El reposo del Shabbat? No, el reposo en el contexto es Cristo. Noten en el contexto ahí, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, cuando el autor está hablando de este reposo, está hablando de quienes han creído en Cristo. Noten el versículo 3 del capítulo 4. Ahí está la explicación mucho más concreta. Porque los que hemos creído por contexto en Cristo como sumo sacerdote, ¿qué dice en el texto? Entramos en el reposo de la manera que se dijo, por tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo. Y sigue diciendo el autor. Hermano, quien ha creído en Cristo ya está en el reposo. Porque se está hablando de la salvación, se está hablando de la vida eterna. Y en este sentido, ¿cierto? Implica tomar en serio el reposo, y en este caso el reposo real es Cristo. Noten el versículo 6 también, por favor. Ahí, aquí en el versículo 5 tenemos también otra expresión. Dice, y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta algunos que entren en él, aquellos a quienes primero se les fue anunciada la buena nueva, no entraron por causa de su obediencia, hoy determina otro día diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es la idea? Implica retener la profesión de la fe. Eso es fe también, por supuesto, valga la redundancia. 6.1 implica progresar en el conocimiento de la fe. Noten, saltamos al 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuál es la idea aquí? Si tú tienes fe, tú vas a querer crecer en el Señor. No te vas a quedar pegado ahí. No, es que en realidad no importa. La iglesia hay cursos que se hacen, aparecen siempre los mismos de siempre. ¿Y para qué voy a ir yo, cierto? Hermano, si tú eres creyente, vas a querer crecer en el Señor. Vas a aprovechar todas las circunstancias que se dan en tu iglesia. ¿Para qué? Para el crecimiento de tu alma. Por eso el autor aquí dice, después de que los exhorta, les dice, ustedes ya debieran haber sido maestros. Y uno podría preguntar, ¿cuántos años lleva usted en la fe? No, pastor, llevo 25 años en la fe. ¿Y qué has aprendido en esos 25 años? Bueno, es que en realidad esto de estudiar es para los seminaristas nomás. No, hermano.
Tú como creyente debes crecer en la fe. Tú como creyente debes saber en quién has creído. Por eso el autor dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, avancemos en el conocimiento más profundo de parte del Señor. ¿Es que acaso no hay tiempo para eso? Y a veces lo que más hay, hermano, es tiempo. Y el punto es que no dedicamos ese tiempo a lo que es relevante. Por eso aquí está implícito la fe. ¿En qué sentido? En que el que tiene fe va a querer progresar en el conocimiento en la fe. Otro versículo también, 7 y 11, capítulo 7 y 11. No voy a leer eso porque son capítulos completos. ¿Qué implica aquí la fe? Implica comprender las virtudes superiores de Cristo. Hermanos, ¿qué ves tú en el capítulo 7? Lo estudiamos ya, no voy a repetir lo mismo. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. El autor se esfuerza en presentar a Cristo como sumo sacerdote. En el día tenemos tremenda confusión aún, ¿cierto? Por ahí podemos ver pastores que se ensalzan, creen que son apóstoles, otros que son profetas, tratando de buscar, ¿qué cosa? Prestigio, hermano. Qué terrible es eso. No necesitamos ese tipo, ¿cierto?, de engaño. Necesitamos a Cristo, el sumo sacerdote. Él es el que tiene ese título. Nosotros, como diría Pablo, somos simplemente servidores del Señor, nada más. Ahora, finalmente, el capítulo 10, noten aquí, versículo 19, 10-19. Noten que cómo concluye el autor, ¿cierto? Estos giros también gramaticales son muy interesantes. Así que, cuando tu mamá te dice, así que me lavas toda la loza, me haces todas las camas, ¿cierto? Se ríen algunos. Pero miren el autor cómo toma esta expresión para decir, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí no tenemos, ¿cierto?, un lugar especial para una clase especial de cristianos. No tenemos un confesiatorio, ¿cierto? No. Aunque podríamos instalarlo, ¿no? ¿Cierto? No, ¿por qué no vamos a tener eso? Noten, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire qué precioso el texto. ¿Quién abrió ese camino? Cristo, por su sangre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo, no un sacerdotito, ¿qué dice su Biblia? Un gran sacerdote. Y noten, hace el llamado 22. No venga a la iglesia, quédese ahí, salga, pasee. Eso dice la Biblia. No, dice, acérquese con corazón sincero, no engañes a nadie. No, es que no pude venir porque tenía una tremenda... A veces ni nos sonrojamos cuando decimos ese tipo de cosas. Acérquense, hermano, con sinceridad, no engañes a Dios. Ahora, antes de entrar en los 3 puntos, que es una introducción más que nada para que no se asusten, 19 implica acercarse con convicción a Cristo. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Acercarse con convicción. No te acercas a alguien si no tienes convicción. Necesitas la convicción. Y el autor de Hebreos te ha dado un montón de argumentos para que no especules, para que no dudes de quién es Cristo. Cristo es digno de toda mi confianza. No porque yo tenga confianza, sino que Él es digno. Cantamos al Señor, Él es digno, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el problema de la incredulidad, hermanos? Noten, por favor, el versículo 3, el versículo 12 del capítulo 3. Estamos hablando de fe, de eso se trata, porque nos introducimos, y estoy haciendo una introducción al capítulo 11. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 3? ¿Cuál es el problema de la incredulidad? Mirad, ese es un imperativo en el texto original, ¿cierto? Y siempre cuando se usa ese mirad, es un mirad también en plural. Qué interesante en el día de hoy cuando la gente dice, no digas nada, quédate callado. Aquí en la comunidad cristiana todos debemos estar preocupados por todos, hermano. Mirad, hermanos. No dice, mira pastor o mira anciano. Es un llamado a todos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ¿qué dice?
que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo. ¿Y qué es un corazón malo de acuerdo al texto? Díganme ustedes, por favor. De incredulidad, eso es un corazón malo. ¿Y en qué deriva un corazón malo? De acuerdo al texto, ¿qué dice su Biblia? En apartarse de Dios. En apartarse de Dios. Miren, déjenme hacer este análisis. Pero antes noten el 13, precioso versículo también. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el peligro de alejarse de Dios? Endurecerse por el pecado. Pero noten otra vez el plural. Antes exhortaos, podría agregar yo, los unos a los otros. ¿Por qué no has venido a la iglesia y te he echado de menos? Un mensaje por WhatsApp. Hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Esa es tu responsabilidad, hermano. No solamente la responsabilidad del liderazgo. Cada uno de ustedes, si es creyente, debe preocuparse de otro. Ahora, déjenme analizar esto. ¿Cuál es el problema de la incredulidad? Corazón malo. Es el corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el peligro? Apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo comienza esto? Con una escalera descendente y podríamos llamar decadente. Incredulidad. Ese es el problema. No creer. ¿Y cuál es el problema de la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Noten, la incredulidad es desconfianza, pero yo le pongo irreverente. ¿Por qué irreverente? Porque estás desconfiando de quién no debes de desconfiar, hermano. Puedes desconfiar de algún negociante tránfuga, lo más probable que es conocido y tiene una fama de ser engañador, claramente. Pero el autor está refiriéndose a Dios, entonces ¿cómo puedes desconfiar de Dios? Por eso es irreverente. A veces confiamos en personas que no deberíamos confiar. Confiamos en gente que no tiene ningún honor de fidelidad o de confiabilidad. Y no confiamos en quien es digno de entregar toda nuestra vida. La incredulidad, hermanos, es eso, es desconfianza irreverente. Pero hay algo que sigue, la decadencia. ¿Qué pasa cuando alguien es incrédulo? Por sentido común, viene otro escalafón decadente. Cuando alguien es incrédulo, ustedes pueden entenderlo por el sentido, ¿cierto?, lógico. Bueno, obvio, si alguien es incrédulo, es infiel, porque no tiene ninguna responsabilidad de cumplir con algo que no cree, con alguien que no se compromete, y obviamente va a ser infiel. Y esto tiene que ver con ser deslealtad o tener deslealtad, y también ser insensible. Incredulidad, hermanos, no es algo superficial, es algo catastrófico, porque te lleva a desconfiar de quien no debes desconfiar. Y eso es peor, porque la desconfianza te lleva a otro escalafón decadente, ser infiel. No te comprometes con nada, no te comprometes con la iglesia, no te comprometes con el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no ves la necesidad de ser fiel al Señor. Hermanos, el otro polo de la fe, y quizás me estoy adelantando aquí, es la fidelidad, la otra cara de la moneda de la fe. Cuando tú crees, de verdad, tú eres fiel. Ese es el significado dual de la palabra original ahí, pistis, en el texto del Nuevo Testamento. Incredulidad, desconfianza irreverente, infidelidad, deslealtad y también insensibilidad. O sea, no sientes que tienes la necesidad de arrepentirte, no sientes la necesidad de que tienes que priorizar en tu vida. ¿Por qué? Porque ya has caído en una escalera decadente. ¿Qué viene después de la infidelidad? No estoy diciendo que esto sea así en todos los casos, pero claramente está ligado. Viene el endurecimiento. ¿Qué pasa, hermano? ¿No has venido a la iglesia? No, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, tengo otras cosas más importantes que hacer. Endurecimiento. No, yo tengo la razón, mi cosmovisión me dice esto. Y creo que no hay que ser tan radical, creo que tú eres muy radical.
Endurecimiento. ¿Y qué es el endurecimiento? No es más que eso. Uno podría pensar que el endurecimiento es mi opinión. ¿Qué opinión, hermanos? Es obstinación. Oh, el hermano tiene razones importantes es obstinación simplemente. Nada más autosuficiencia. Detrás de esas caretas, nosotros vivimos con caretas. Hermano, espero que los creyentes no tengamos caretas, hermano. Pero la gente en el mundo tiene caretas. Y tristemente a veces nosotros también usamos de vez en cuando ciertas caretas para disimular la realidad. Una persona que es incrédula va a ser infiel y por supuesto va a caer en un declive en lo personal, en un endurecimiento. ¿Y el endurecimiento qué es? La obstinación. No, es que yo sé, así se hace. Pero no, hermano, estás equivocado, no es así. No, es que así yo lo veo. No sé si te has encontrado con personas así, personas obstinadas. Frente a ese tipo de situaciones, en lo personal, yo prefiero dejar eso mejor. Bueno, he aprendido con los años a que Dios trate con eso, porque uno no tiene el poder de cambiar los corazones y generalmente ese tipo de personas, cuando choca con las rocas, se dan cuenta de su error. Y eso es triste. Finalmente, hay algo más que tiene que ver con la decadencia de la incredulidad o el corazón malo, la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el abandono, es una negación. Cuando tú no crees, ¿cierto? Finalmente llega el pensamiento más decadente. Me alejo de esto. ¿Por qué voy a perder el tiempo si no creo? Si en realidad no me convence esto. Y empiezas a negar la realidad de la fe. ¿Cuánta gente, hermanos, ha empezado en la iglesia y en el día de hoy están lejos de Dios, pensando en que tienen la razón, pensando en que eligieron otra idea mucho más sofisticada para su vida, pero tristemente se han alejado de Dios? Hermanos, ¿cuál es el problema de la incredulidad? Déjenme introducir ahora solamente 3 aspectos, por eso que el autor finalmente dice el versículo 10:39, y esto es muy interesante, dice lo siguiente: pero nosotros, hermano, ojalá ese nosotros, usted esté incluido, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermanos, retroceder en la vida cristiana no es algo superficial. Si retrocedes, una cosa es que te estanques en la vida cristiana, que no avances, pero retroceder es sumamente peligroso. El texto dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y esto es lo último que va a decir antes de entrar en el capítulo 11. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, en el primer minuto y primer segundo después de que partas de esta tierra, en el primer minuto que mueras, vas a entender la gran gravedad de no haber hecho caso a la palabra de Dios. Ahora no ves las cosas, pero te aseguro, si no crees en el Señor, lo primero que vas a pensar cuando estés en el infierno es: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué puse mi corazón duro? Si las evidencias estaban por todos lados, ¿por qué fui tan testarudo? Por eso el autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quieres preservar tu alma? Entonces cree en el Señor. ¿Quieres preservar tu alma? Entonces deja tu orgullo, deja tu incredulidad. Corre a Cristo, ruega que te salve. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Me doy cuenta de que estoy mal, pero hay algo que me falta. ¿Qué es eso? Un corazón nuevo. Tú lo puedes dar. Esa debe ser la oración del pecador bíblica, hermano. Ahora, solamente como introducción en este sentido, ¿de qué está hablando en el capítulo 11? Es un tremendo capítulo. Está hablando de la necesidad de creer y al mismo tiempo habla de la anatomía de la fe. 3 puntos que quiero ver
solamente la descripción de la fe. Notemos versículo 1, noten. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Déjenme explicar estos 3 puntos brevemente porque solamente quiero hacer una introducción, no quiero explayarme, pero sí dejar con ustedes en qué consiste la fe. Porque el autor está diciendo, miren, fíjense quién es Cristo, es tremendo. Entonces la pregunta, oye, ¿y qué vamos a hacer ahora entonces? Y el autor en el 11 nos dice, cree en el Señor, cree en Él, eso te falta. Y le está diciendo el autor a los destinatarios que estaban dudando de Cristo, ¿cómo se te ocurre dudar de Cristo? Todo el contenido anterior no queda ahí, no es solamente información teológica, es información para nuestra vida, ¿cierto? Para que podamos creer en el Señor. Dice aquí en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjenme explicar aquí brevemente en algunas palabras. ¿Qué quiere decir el autor con esta declaración? La idea literal puede ser expresada de la siguiente manera. Es pues la fe una base segura de realidades que se esperan, una prueba convincente de lo que aún no se ve. ¿De qué se trata? La fe, hermanos, no es credulidad ingenua. Esta expresión es muy interesante. Dice el profesor Milos, la Biblia no es un libro de definiciones, sino de afirmaciones. Hermanos, este significado en el versículo 1 no es en cierto sentido una definición técnica, teológica, ¿cierto?, de la fe. Es una afirmación de qué es lo que es la fe. Si tú te preguntas, ¿qué es la fe? Mira, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? Espero a mi Señor. Espero verle un día. Pero además de eso, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, la segunda expresión añadida aquí destaca el otro polo de la primera expresión, la convicción de lo que no se ve. Esto subraya el hecho de que el creyente da crédito a Dios por el solo hecho de que quien ha prometido es digno de confianza. Por eso se produce la certeza y la convicción. Porque quien nos ha prometido, hermanos, es totalmente digno de confianza. ¿Dios miente? No. ¿Por qué le hacemos mentiroso cuando no creemos en Él? Entonces, ¿podemos creer en lo científico con todas sus especulaciones con respecto a la creación de este mundo? El Big Bang y otras ideas más, ¿cierto? Pero no somos capaces, a veces la gente no es capaz de creer en quién es más digno de confianza, quién es Dios, quién nos dice cómo sucedió todo. Vas al Génesis y dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque es Dios que hace eso. Lo ilógico es creer que todo sale de la nada. Para eso hay que tener más fe. Entiéndase en el sentido al que me estoy refiriendo. Hermanos, en otras palabras, la fe es aquella confianza plena en que Dios cumplirá sus promesas a su tiempo, independientemente si el creyente en su dimensión terrenal llega a ser testigo de ellas o no. En este sentido, la dimensión espiritual, ¿cierto?, de la fe no solo queda en la esfera de lo subjetivo, sino que espera un desenlace físico-espiritual, pues las promesas de Dios no son místicas, sino físicas e espirituales. Ejemplos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Eso es algo místico? No. Un día tú, si crees en Cristo, vas a resucitar. Hermanos, luchamos en el día de hoy con la muerte. Hace un par de días, 2 días atrás, falleció uno de los pastores de la corporación, el pastor Miguel Mondaca. Tristemente, muchos quizás lo conocían. Y pensábamos dentro de la conversación que teníamos con nuestros padres ayer, qué corta es la vida, hermanos. Qué corta es la vida. Mirá algunas fotos antiguas de ellos cuando eran jóvenes. Y de hecho, él era más joven que mi padre incluso, unos 10 años, 15 años más antiguo. Un pastor que fue presidente por muchos años en la corporación, pero ya murió. Y pensamos a veces que tenemos toda la vida por delante. Mi esposa me comentaba de una pareja de profesionales en el hospital de Victoria que yendo o volviendo de una fiesta los dos,
en estado, ¿cierto?, etílico, chocaron y ella, ¿cierto?, quedó gravemente herida y finalmente, anteayer creo que murió. La necedad de la juventud, la necedad, ¿cierto?, de esta vida. Hermanos, cuando el autor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no se trata de una fe que tiene certeza por tener certeza. Esa certeza deviene de quien ha prometido, Dios. Si Dios ha prometido, entonces es una certeza. Si tú lo has prometido, si el hombre promete algo, evidentemente tengo todas las razones para dudar, porque el hombre es falible, hermanos. Dios es infalible. Por eso el texto dice, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia promete vida eterna, promete promesas físicas espirituales, no físicas místicas, ¿cierto? Físicas espirituales, vida eterna, una morada celestial. Hermano, yo no entiendo cómo va a ser eso, pero la palabra de Dios lo enseña y me basta con eso. Hay un reino terrenal en donde vamos a ver a Cristo de vuelta, reinando con Él. No en un reino místico, ¿cierto?, como creen muchos autores reformados en el día de hoy. ¿Por qué? Porque su palabra así lo expresa. Son promesas espirituales, terrenales. Técnicamente la palabra fe, hermanos, y esta es otra cosa, en griego no solo describe confianza en el sentido activo, sino también en su sentido pasivo, es fidelidad. Por eso, si tú dices tener fe, la consecuencia inmediata es fidelidad. Y eso es lo que hacemos cuando creemos de verdad. De hecho, fe y fidelidad son las dos caras de una misma moneda. Siempre el concepto de pistis, así es la palabra en el texto del Nuevo Testamento, siempre tiene esos dos sentidos: fe, confianza en, pero también fidelidad. Alguien que cree va a demostrar su fidelidad. Segundo, son 3 puntos solamente. Entonces lo que hace el autor es, primero, hacer una descripción de la fe. Segundo, lo que hace el autor es hablarnos de la esencia de la fe. Noten, versículo 2. Porque por ella alcanzaron, ¿qué dice el texto? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y aprovecho de leer el 3 porque hasta ahí solamente es, y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, ¿cuál es la esencia de la fe? Déjenme terminar aquí con estos 2 puntos. La esencia de la fe tiene que ver con dónde está asentada en el creyente. En un sentido, la base segura de la fe se basa en la confiabilidad que tenemos en Dios. En otras palabras, la fe salvífica no se asienta en los sentidos. Es que yo siento que va a pasar esto. No se basa en eso. Tampoco en los sentimientos. Tampoco en las sensaciones. Yo siento que puede pasar esto tiene que ver con las sensaciones. Y mucho menos en la percepción. La fe a la que se refiere el autor aquí, hermanos, en Hebreos 11, está asentada en quien es confiable, en quien es digno de confiar. Sin embargo, esta confianza plena, Dios o en Dios, y en lo que Él ha dicho, necesariamente también es racional. Noten el versículo 3. Por la fe, ¿qué dice? Sentimos, entendemos. Por eso es racional. Mi fe no es irracional como pretende decir un teólogo liberal o simplemente algún filósofo secular. La fe es entender. La fe es saber, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién me da esa información? El Creador. El que nos ha creado, el que ha creado este universo, como el autor de Hebreos lo dice al principio. Por eso, hermano, por la fe entendemos, la fe bíblica, no es especular. Ay, es que parece que fuera así. No es especular. La fe bíblica es saber, y en este sentido la fe en Dios es lo más razonable que pueda haber, porque uno deposita su confianza en alguien perfectamente creíble. Hermanos, Dios es perfectamente creíble. ¿Qué estás esperando para seguir confiando en Él? Segundo, porque la existencia misma del universo demanda un creador eficiente, perfecto y proposicional. ¿Qué significa eso?
que Dios hace este universo con un sentido, con un objetivo principal. No es algo casual que simplemente, ¿cierto? Y que no tiene ni un sentido. Tenemos leyes físicas, tenemos leyes del universo. ¿Cómo están ahí? ¿Por qué el sol aparece, cierto, todos los días, todas las mañanas? La hora continúa, usted va a morir y ese ciclo va a seguir. ¿Quién puso ese orden ahí? Hermanos, en este sentido es importante comprender que la fe no puede estar sustentada en los sentidos, tampoco en la fe circular, fe en la fe. Eso no es fe. La fe tiene un objeto y un sujeto. El sujeto es Cristo, el sujeto es Dios. Y el contenido de la doctrina, ¿cierto?, tiene que ver con lo que es el sustento, en este caso, de la fe. Noten Hebreos 5 o Romanos 5.1. Miren qué interesante. Romanos 5.1. Romanos 5.1. La palabra justificados es una tremenda palabra ahí en el texto de la epístola a los romanos, que es una carta en donde se usan muchos términos legales o términos jurídicos. Y aquí dice justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? Declarados justos. ¿Cómo un culpable es declarado justo? ¿Qué dice su Biblia? ¿Por qué? Por la fe, no por los méritos que usted puede hacer, porque si hace méritos la va a embarrar más todavía. Somos justificados por la fe, hermanos. Y aquí en este sentido el autor está diciendo, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz o reconciliación para con Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el objeto de la fe. Es una persona, es Cristo. Es mi fe depositada en quien solucionó todo mi problema frente a un Dios justo, Cristo. Pero noten la declaración, vuelvo a repetir, justificados, declarados justos. ¿Cómo puede ser posible que Dios declare justo a mí, a ustedes, por la fe? Y ahí está la respuesta, por medio de Cristo. Porque Cristo es nuestra justicia. Hay un coro que cantamos, bueno, hace tiempo no lo cantamos, que se llama Glorioso Intercambio, ¿se acuerdan? ¿Por qué se llama glorioso intercambio? Porque Cristo me ofrece algo que yo nunca podré tener, que es su justicia intrínseca. Me la presta para presentarme ante Dios. ¿Y qué se lleva Dios de mí? ¿O Cristo de mí? Todos mis pecados. Por eso hay una transacción doble ahí. Al creer, Cristo me ofrece justicia. Pero Él se lleva, hermanos, mis pecados. Como usted puede notar, hermanos, la fe implica doctrina y la doctrina es la base de la comprensión cristiana. ¿Por qué? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es una declaración doctrinal contundente. Por eso, hermano, la fe implica doctrina y la doctrina es la base de la comprensión cristiana. Usted puede estar 20 años en una iglesia, pero si no comprende el fundamento doctrinal de la fe, entonces ha descartado la esencia de la fe, que implica una comprensión cabal, justamente irracional, de lo que es la fe. Justificados pues por la fe. Hermano, ¿cuántas veces Martín Lutero y los reformadores leyeron, especialmente Martín Lutero, que no entendía cómo llegaba a ser santo él delante de Dios? Se enfocó tanto en él, en ser santo, y siempre se encontraba con algo que usted y yo nos vamos a encontrar, con pecaminosidad dentro de nuestro ser. Solamente les doy un ejemplo. Nuestra mente, ¿qué piensa nuestra mente? Saque la cuenta, ¿qué piensas en la semana? ¿Cuántos pensamientos están en mi mente que no deberían estar ahí? Y es justo porque no podía encontrar algo yo en mí que Dios dijera, ok, ahora cumpliste con el estándar. Por eso que nuestra fe debe estar fuera de nosotros y depositada en alguien que cumplió a perfección la ley. ¿Quién es esa persona, hermanos? Cristo. Por eso es urgente que tú creas en Cristo. Y esa fe es racional porque implica creer en alguien real, en alguien que murió en la cruz, en alguien que resucitó para el perdón de los pecados
de los creyentes. Y finalmente, hermanos, la implicancia de la fe. Y con esto ya, de verdad, voy terminando. La implicancia de la fe, ¿cierto? Perdónenme ahí, es 11.1, 11.2 y 11.3. Noten aquí, hay algo interesante. Cambié un poco el orden de los versículos. En el versículo 2, ¿cuáles son las implicancias de la fe? ¿Crees tú de verdad? Bueno, la fe tiene que tener implicancias. ¿Y dónde están las implicancias? Versículo 2. El versículo 3 nos habla de que por la fe entendemos. La fe no es un salto al vacío. La fe, hermanos, bíblica se sustenta en realidades históricas, realidades, ¿cierto?, concretas. Siempre recuerdo a mi hijo José cuando era pequeño y una vez fuimos a la plaza, ya se los conté, a la plaza segunda y nos acostamos los dos y miramos para arriba. Empezamos a fumar, no, mentira. Estábamos tomando helado, ¿cierto? Y yo le estaba hablando de Cristo, le estaba hablando de la fe y Dios y súper incrédulo mi hijo. ¿Pero dónde está Dios? Hijo, Dios vive en el tercer cielo, pero no lo veo, me decía mi hijo. Y él quería verlo con los ojos físicos. Obviamente eso tiene que ver con los ojos de la fe, hermano. Y en ese sentido, aquí, en esta parte, ¿cierto? Las implicancias de la fe tienen que ver con que la fe tiene que afectarme en algo. Tiene que cambiar en algo mi vida. Noten versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí es la palabra rema. En el original siempre está la palabra logos para traducir palabra. Por ejemplo, en Juan 1.1 dice, en el principio creó Dios... Perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. O estaba con Dios y era con Dios, ¿cierto? Bueno, logos se usa ahí. La palabra verbo es logos. Pero aquí la palabra que se usa es rema. Bueno, en el carismatismo se abusa de esos términos, rema y logos, ¿cierto? Y aquí, en el versículo 3, cuando dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra o por el rema de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra rema siempre tiene que ver con una declaración específica. Y usted va a Génesis y Dios dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Hermano, ¿quién es capaz de hacer eso? Solo Dios. Eso es un rema, en el fondo, una declaración declarativa. Yo declaro, dicen muchos predicadores. ¿Qué vas a declarar tú? No declaras nada. Dios solamente puede declarar. Dios puede llevar a la realidad las cosas. Y Cristo en persona también lo hizo cuando le dijo, ¿cierto?, a muchas personas, levántate, ¿cierto? Toma tu lecho y camina. ¿Cuántas veces hizo eso Cristo? Y la gente, y aún ahí no creía. Ahora, las implicancias de la fe. ¿A qué nos referimos? Versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los creyentes antiguos. Otra versión dice, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Otra versión dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Versión de las Américas. ¿Cuál es la idea, hermano? La implicancia de la fe es que provoca a los que la tienen a actuar. Y al hacer esta declaración el autor tiene en mente a los que va a mencionar en los versículos 4 al 40. Miren, yo no quería empezar al tiro porque hay una tremenda lista. El autor está diciendo, ¿sabes qué es lo que hay que hacer ahora? Es creer. Pero ¿cómo es eso de creer? Y el autor te dice, ¿no has leído Hebreos 4:11 del versículo 4 en adelante? Tienes una lista de personas, ejemplos claros que llevaron esa fe a los hechos, no a las intenciones. Ahora, si bien es cierto, hermanos, esta breve expresión pone el acento en lo que Dios hizo, los aprobó. También deja ver que el creyente genuino actúa. Este es de algún modo el sentido transversal de la fe que viene de Dios. Se trata de una fe que responde, de una fe que mueva la acción. Por eso se dice que por ella la fe, los antiguos creyentes alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque creyeron. Y el buen testimonio se logra con acciones de fe. En otras palabras, si usted cree, entonces usted no va a ser pasivo.
va a actuar, va a dedicar tiempo a Dios, ¿cierto? Va a dedicar tiempo al Señor, va a dedicar tiempo a servir al Señor. Siempre va a haber un tiempo para servir al Señor. Ahora, ¿no dice Santiago, se acuerdan? Y de alguna u otra manera, Santiago complementa aquí a lo que está diciendo el autor. Porque ¿qué es tener fe? Santiago dice, bueno, ¿qué sacas con decir que tienes fe? Porque los demonios también tienen fe, un montón de fe. Pero lo que no pueden hacer los demonios, hermanos, es someterse al señorío de Cristo. Y esa es una gran verdad. Termino con solamente 3 conclusiones, hermanos, en esta introducción a esta temática. La buena pregunta entonces ahora es, ¿usted tiene fe? ¿Cómo es su fe? ¿Tiene fe? Si usted tiene fe, hermanos, y la clase de fe que trasciende la fe humana, porque no estoy hablando de credulidad simplemente por credulidad. Esta persona tiene cierta empatía con la fe. No, yo estoy hablando de la fe salvífica. Si usted tiene fe y la clase de fe que trasciende la fe humana, la fe crédula, entonces dicha fe se evidenciará en su fidelidad. ¿Por qué? Porque la fe y fidelidad es la otra cara de la moneda de la fe. Entonces la pregunta es, ¿usted es fiel al Señor? Y déjeme aclarar algo de pasada. En círculos quizás más pentecostales o neopentecostales, y de hecho incluso en algunos templos nuestros, muchas veces cuando chico escuché esta expresión, tenemos que ser fiel para ver a Dios algún día. Una buena pregunta es, ¿quién de ustedes es fiel? Nadie de ustedes es fiel en el sentido pleno, hermano. No somos fieles. ¿Veremos a Dios por la fidelidad? Si bien es cierto, la fidelidad es una consecuencia de una fe genuina. Pero hermanos, vemos a Cristo o vemos a Dios y veremos a Dios por los méritos de Cristo. Él es el fiel de manera perfecta. Sin embargo, en algún modo y en algún grado, si tú tienes fe, vas a evidenciar fidelidad. Por eso la pregunta es, ¿tienes fe? Entonces tienes que mostrar fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A cuestiones prácticas, hermano, no a cuestiones etéreas. ¡Wow! ¡Qué buen hermano! Este hermano, tremendo. ¿Cómo muestra su fidelidad? No en cuestiones místicas ni etéreas, sino en cuestiones concretas. Mira este hermano, que es fiel al Señor en su vida práctica. Segunda pregunta, ¿tienes fe? ¿O tienes fe real? La fe bíblica estimula el intelecto y mueve el corazón. Y no quiero decir que la fe no involucra el corazón ni las emociones, pero hay un orden aquí. La parte intelectual o el intelecto es estimulado y la mente mueve al corazón, hermano, a responder a Dios. No es una fe emocional, sino una fe que provoca decisiones pensadas hacia la gloria de Dios. ¿No dice Pablo que todo lo que debemos hacer debe ser para quién? ¿Para la gloria de Dios? Bueno, eso es fe. Porque yo sé que un día voy a estar frente a la presencia de Cristo. ¿Y qué le voy a responder? ¿Qué le vas a decir? Finalmente, hermanos, ¿tiene usted fe real? La fe real es la fe salvífica, y la fe salvífica provoca una revolución interna en la que nuestra vida cambia radicalmente. La fe implica cambios, pero también, como dije, hermanos, fidelidad en dichos cambios. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta primera introducción a esta temática, capítulo 11, sobre la fe. Y ahí tenemos, ¿cierto?, lo que hemos visto en esta mañana, la descripción de la fe, la esencia de la fe y la implicancia de la fe. ¿Tienes fe? Podríamos parafrasear lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que la fe está basada o la salvación está basada en obras? No. Él está diciendo que si eres realmente salvo, vas a evidenciar frutos de la fe. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque ella nos habla directamente en este contexto a creyentes hebreos. Algunos de ellos seguramente estaban dudando, ¿será suficiente Cristo? Necesitamos otra cosa. Señor, ayúdanos a poder valorar tu palabra
y poner en orden nuestra vida. Señor, la fe es algo que tú exiges. Por la fe, el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. Pablo lo repite a los romanos. Porque lo que quiere decir esa expresión es que por lo que hizo otro, yo soy justificado. Pero a la vez por lo que yo he creído, y en este caso en Cristo, soy justificado. Luchar con ese egocentrismo es difícil, porque fe es negarse a sí mismo también. Es decir, yo no puedo, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, ayúdanos a ser humildes en aceptar que solo tú nos sostienes, que solo tú nos salvas. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos e impúlsanos a abrazarte, a abrazar a nuestro Señor. Por supuesto, metafóricamente podemos decir abrazarlo, pero eso implica creer y servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, que nuestros hermanos tomen en serio lo que este autor urgentemente está diciendo por toda la epístola. No endurezcáis vuestros corazones. Ya saben qué le pasó a quienes violaban la ley de Moisés. ¿Cómo le va a ir a alguien que no toma en cuenta a Cristo? Señor, apártanos de un corazón malo de incredulidad, para que podamos correr hacia ti, servirte hasta que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.